Pero cuando tú tienes intimidad con el Padre, Aleluya. tú reconoces la voz del Padre. Así es. Y sabes que es el Padre que te está hablando. Así es. Gloria a Punto Dios. número 2. Cuando tú vas al lugar del encuentro, tú le estás diciendo a él, yo me rindo ante ti. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, este es tu programa Excelencia Cristiana TV. De verdad que la paz del eterno Dios esté contigo en este hermoso día. Este es la unción que trasciende. Y hoy, como cada día, tenemos un invitado en cual ha traído una palabra de bendición para tu vida. Y no solamente para ti, sino para tu descendencia, para tu casa, para tu familia. Le habla tu hermano y amigo y evangelista Samuel Mendoza. Y es un honor compartir con este hermano en cual honro y aprecio mucho. Mi hermano Jason, Dios te bendiga, brother. Te bendiga igual, mi hermano. Damos gracias a Dios, amén, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. La joven presente también, Santana. Amén, alabado sea Dios. Este joven trae una palabra que será de bendición para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal Excelencia Cristiana TV, en cual tenemos mucho contenido para que será de bendición para tu vida. Y quizás muchos están preguntándose dónde está la persona que anda contigo, que está contigo. Ella está ahí y yo le voy a dejar que ella se presente. Hermana, bendiciones de lo alto. Amén. Dios te bendiga, familia. Dios bendiga, guerrero. Le damos las gracias al Señor por una vez permitirnos estar aquí en esta tu plataforma Excelencia Cristiana. Yo sé que hoy Dios va a hacer cosas grandes, cosas poderosas. Amén. Tenemos un hombre que viene una palabra, aleluya, revelada a través de su palabra. Viene del cielo revelada a través de su palabra. Te pido encarecidamente que no te muevas de ahí. Quédate hasta el final. Si ya tú te conectaste, no es coincidencia. Yo sé que hoy Dios hablará tu vida. Dios te bendiga. Amén. Vamos a dejar sin más preámbulo a mi hermano Jason, Amén, que dé lo amén. que el Espíritu Santo le dio a él. Fluye, hermano. Pues, vuelvo y digo, le damos gracias a Dios, amén. Quiero que todo el que pueda acompañarme en sus hogares, donde quiera que se encuentre, pues al libro de Éxodo, su capítulo 19, versículo 17. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 17. Amén. La vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la escritura. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Escuché esto. Sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Amén. Aleluya. Padre, gracias Gloria a por esta Dios. palabra. Gracias, Bendice a los Señor. oyentes. Prepara sus corazones para Gloria a recibirla. Dios. Con un corazón sencillo, humilde. Así Que es. reciban tu palabra, Dios, ya que ella es la que nos corrige y la que nos bendice en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Fluye. Amado profeta. hermano, cuando se me habló de la invitación, realmente Dios me habló. Tenemos la costumbre de esperar que Dios nos dé el mensaje Aleluya. y creo que cuando Dios da el mensaje va a tener un propósito y va a ser de bendición para los que lo escuchen. Amén. El tema que queremos compartir con cada persona es el lugar del encuentro. El lugar del encuentro fue el mensaje o el tema que Dios nos entregó. Gloria a Dios. Cuando hablamos de lugar, hablamos de un sitio, de un espacio de tierra. Y cuando hablamos de encuentro, tiene que ver con una reunión, Amén. donde va a haber personas, puede ser hasta de animales. ¿Y por qué el tema? ¿Por qué el tema el lugar del encuentro? Bueno, pues la Biblia enseña en el libro de Éxodo, su capítulo 3, dice que Dios levanta un hombre llamado Moisés. Cuando Dios levanta a Moisés, dice la Escritura que lo levantó para sacar su pueblo de Egipto. Pero ¿cómo lo hizo? O sea, dice que Dios lo llama. Cuando Dios lo llama, entonces se da el caso de que le da instrucciones de cómo lo va a hacer. Cuando le da las instrucciones, dice que lo saca de Egipto. Pero pasa algo maravilloso aquí, y es que cuando él lo saca, según lo que han podido estudiar un poquito más, enseñan que el promedio que se duró desde el primer día que salieron de Egipto a llegar a la falda del monte Sinaí, dice que duran un promedio de 40 días.
Y quizás te diría eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, sencillo. El asunto es que después que duran los 40 días, que lo sacan de Egipto, dice que el mismo Dios le dice, reúneme al pueblo a la falda del monte. Cuando le dice que le reúna al pueblo en la falda del monte, le está diciendo, voy a tener una reunión con mi pueblo, no con Moisés. Me llama la atención que el transcurso que se duraba para subir al monte y para bajar era un promedio de 2 días. Escuche esto, era un promedio de 2 días que se tomaba para subir y bajar. Y él le dijo, cuando usted lee los versículos anteriores, dice que le dijo, dile que se santifique. ¿Por qué le dijo que se santifique? Porque cuando tú te presentabas en el Antiguo Testamento para hablar con Dios, primero tenías que santificarte. Amén. En la actualidad no. En la actualidad tú puedes venir con todo tu pecado y aún así Dios te recibe por causa de la dispensación en la que vivimos. Pero no me quiero detener ahí. Lo que me sigue llamando la atención, estoy en modo introducción, es que después de esto, dice que le dice, reúnemelo. Cuando le dice que se los reúna, pasan un promedio de 45 días. Cuando pasan los 45 días, al día número 50, Dios le dice a Moisés, dile, santifícame este día. Este es el día conocido como el primer Pentecostés que se manifiesta en la Biblia. Ahora tú dirías, ¿qué tiene que ver esto? Sencillo. Lo que tiene que ver es que el número 50, en el primer Pentecostés, donde se inauguró por primera vez la iglesia del Antiguo Testamento. Este día, que fue el día número 50, el pueblo nunca hubiese tenido el privilegio de reunirse para adorar a Dios. No tenían ese privilegio porque en el transcurso desde el día que salieron hasta llegar a la falda fueron días muy difíciles, fueron días en el desierto y se tomaron este tiempo. Recuerden que era a pie. Ok, pero me llama la atención que cuando vamos al Nuevo Testamento, el libro de Hechos, escuche esto, libro de Hechos, capítulo 2, dice la Biblia que de repente vino el Espíritu Santo. ¿Qué día vino el Espíritu Santo? Dice que vino el día del Pentecostés. Fíjese algo, yo analizaba y estudiaba y me di cuenta que dice la Biblia que cuando Cristo muere el día de la Pascua. El día que el pueblo salió de Egipto fue el día de la Pascua. Dice que después que presentaron un sacrificio y pusieron la sangre en los tinteles de la casa, dice la Escritura que entonces el faraón entendió que tenía que dejar ir al pueblo o los hebreos. Ok, se manifiesta esto. El mismo día que Cristo muere es el mismo día simbólico en el cual matan todos los becerros, o matan todos los cabritos, y dice que hicieron el sacrificio delante de Jehová. Bien. Estoy haciendo un paralelismo para poder llevarlo donde lo quiero llevar. Cuando me doy cuenta por las Escrituras, me doy cuenta que el mismo día que Cristo muere fue el mismo día que en el Antiguo Testamento también se manifestó ese día donde la sangre nos libertó. Donde la sangre dice que cubrió las casas, donde la sangre dice que cubrió las familias. ¿Cuáles? Las familias que eran hebreas. Gloria a Dios. Las familias que pertenecían al pueblo de Dios. Se cree que también habían muchos egipcios que creían por causa de las manifestaciones que se dieron, escucha esto, por causa de las manifestaciones que se dieron, que ellos vieron tantas señales de Jehová, dijeron, no, este Dios tiene que ser real. Se cree que muchos egipcios pasaron a creer en Dios y que también el día de la salida salieron juntamente con los hebreos. Pero cuando sigo analizando me doy cuenta que en el libro de Hechos capítulo 2 es donde nace por segunda vez la iglesia del Nuevo Testamento. Aleluya. Es donde nace la iglesia que Jesucristo lavó y santificó con su sangre. Alabanza. Fíjese bien, y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué hablo con el tema el lugar del encuentro? Quizás dirían, ¿a qué viene Santana? El lugar del encuentro. ¿Por qué el lugar del encuentro? Sencillo, cuando Dios pasa algo en Génesis, y lo que acontece en Génesis es que el hombre cae de su origen, cae, ¿verdad?, de su naturaleza original en la cual Dios lo plantó. Cuando el hombre cae, la Biblia específicamente enseña, y es muy estricta con esto, dice que el hombre cuando peca, el Espíritu de Dios sale del hombre. Aleluya. Y Dios le dice a Moisés, dice, levántame carpa, levántame un tabernáculo, en el cual yo pueda hablarle al pueblo, en el lugar donde yo pueda bendecir a mi pueblo. Pero no obstante esto, de repente pasa un tiempo y dice que ya la carpa no era como suficiente. Y le dice, ahora levántame un tabernáculo, levántame un templo. Y quien quería levantar el templo, ¿quién era? Era David. Pero Dios le dijo, no, tú no puedes levantar el templo por causa que tú has derramado demasiada sangre. Pero sí viene uno de tu genealogía que me va a levantar casa. Aleluya. Y dice en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, dice que literalmente, dice que este hombre, Salomón, le levantó casa a Jehová. Amén. Pero fíjate bien, que lo que vemos aquí es que Dios vuelve a mencionar de que quiere un lugar donde su pueblo se reúna.
Dios vuelve a hablar de esto. Y cuando pasa un tiempo más adelante, que entramos al Nuevo Testamento, donde verdad habla de los 400 años de silencio y menciona de que la voz de Dios no se mencionaba, no se veía en el pueblo, dice la Biblia literalmente que entonces los judíos o los hebreos, dice que levantaron que sinagoga para seguir enseñando las escrituras, porque ellos entendían que se necesitaba un lugar, un punto de contacto donde el pueblo se reúna para adorar a Dios, donde se puedan reunir para mencionar su nombre. Así es. Escuché esto y esto fue lo que me llamó a la atención. ¿Por qué tanta necesidad de un templo? Aleluya. ¿Por qué tanta necesidad de una casa? ¿Por qué tanta necesidad de una congregación? Suéltame eso. Y escucha esto, cuando entonces pasa esta temporada de que Cristo muere, entonces Cristo no le llama sinagoga, le dice iglesia. Aleluya. Y aquí a la primera persona que le menciona esta palabra se la menciona a Pedro. Le dice: Pedro, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Escuche esto. Y cuando hablamos de iglesia, hay dos términos para iglesia. Tiene que ver con una persona como templo, porque tú eres el templo, tú eres la iglesia. Amén, así es. Pero no podemos obviar que también el templo es un lugar físico estructurado de paredes. Amén. Y es donde nosotros nos reunimos. Y la palabra que me llegó al corazón mientras el Espíritu me ministraba, y era que me decía: el que quiere hablar con el presidente tiene que ir al palacio presidencial. Aleluya. El que quiere hablar con el jefe de la policía tiene que ir al palacio de la policía. El que quiere hablar con un sicario tiene que ir al punto donde el sicario se reúne. Y aprendí, escuche esto, aprendí por la palabra que cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, escuchamos la voz de Dios. Amén. Así es. Aleluya. Está comprobado, no sé ustedes, porque tengo que decirlo así, pero yo, hermano, yo anhelo, yo duro días que no puedo ir a congregarme, pero algo me anhela, algo me dice: ve a la casa. Así Porque en ese lugar, escuche esto, en ese lugar hay un portal abierto donde la voz de Dios siempre está hablando. Así es. Aleluya. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que salir, sí, los predicadores lo hacemos y lo hacemos por compromiso, pero el que no tiene la necesidad de faltar al congrego, o sea, congregarse, no debe de hacerlo. Y yo vuelvo y digo: pero ¿por qué? Todavía yo me preguntaba que por qué. Yo le preguntaba a Dios. Fíjese algo, el salmista dice en el Salmo 23, dice en el último versículo: en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Pero fíjate bien, pero también el Salmo 42, uno de los levitas, cuando fue transportado a Babilonia, que él dice, wow, yo como el siervo estoy como el siervo, que el siervo brama por la corriente de las aguas. ¿Por qué? Porque él tenía anhelo. Dice: ¿cuándo me presentaré delante del Dios viviente? Ellos tenían como cultura que ellos tenían que ir al templo, porque ellos sabían que en el templo se manifestaba la presencia de Dios. Ellos sabían que en el templo Dios se hacía visible. Ellos sabían que en el templo Dios hablaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y me sigue llamando la atención, porque escucha esto, porque él dice: ¿cuándo iré y me presentaré? Muchos tenemos el deseo. La pregunta es: ¿cuándo iremos? Samuel, ¿cuándo iremos? ¿Cuándo nos presentaremos delante del Dios Altísimo? Delante del Dios que nos llamó. Aleluya. Y esto a mí me chocó al corazón. Esto me habló fuerte a mí. Y los que aman la presencia saben que cuando hablamos del lugar del encuentro, estamos hablando de aquel lugar donde las lágrimas que salen son consoladas por el Espíritu Santo. Así es. Cuando hablamos del lugar del encuentro, estamos hablando de aquel lugar que cuando el diablo en la calle te dice: siento a Dios con esta palabra. Cuando el diablo en la calle te dice: tú no lo vas a lograr, pero cuando llega a la casa, Dios te dice: tú sí lo vas a lograr. Así es. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la casa no salen palabras negativas, salen palabras positivas. Porque el Padre que nos ama, dice la Biblia, que todo lo que Él desea para nosotros es bueno. Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Gloria a Dios. Que no tenemos la costumbre de ir al lugar del encuentro. Yo no sé, pero a mí me encanta ir a mi casa. Amén. Yo me siento cómodo, porque la Biblia dice que cuando nos reunimos, Salmo 100, Amén. Gloria a allí Dios. manda bendición y vida eterna. Amén. Y yo analizaba por las escrituras, y dice el mismo salmista, dice: es mejor un día en su casa que mil fuera de que 1000 fuera de ella. Tremendo. No quiero ser muy amplio, pero sí quiero dar un consejo por la palabra. Bendito Dios. No deje de congregarte. Aleluya. No deje de ir al lugar del encuentro. Fíjese algo. Así Hay es. personas que tú lo llamas y le dices: Antonio, Miguel, ¿por qué no fuiste al culto? Porque me dolía la cabeza. Aleluya. La pregunta mía es, y analicemos esto: ¿dónde se va el dolor de cabeza más fácil?
¿En la casa o en la congregación? Es imposible que el dolor de cabeza se vaya más fácil en la casa. ¿Sabe por qué? Porque en la casa tú estás solo y posiblemente ni siquiera estás adorando. Pero cuando llega a la casa de Dios, cuando llega al templo, está comprobado, hermano, que todo el que entra a la casa es bendecido. Y el que llega con problemas sale libre. Y el que llega con dificultades sale sin la dificultad. El que va a buscar una respuesta sale con su respuesta. ¿Sabe por qué? Porque en el lugar del encuentro la voz de Dios se mantiene. Así es. Se mantiene. Se mantiene. Y es como un círculo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos, hay algo que aprendí por las Escrituras. Y es que Dios siempre ha anhelado hablar a su pueblo. Y nosotros tenemos la costumbre de visitar muchos lugares. Pero posiblemente el lugar que necesitamos no lo estamos visitando. Wow, Dios mío. Mira, esto puede sonar un poco, no sé, es quizá religioso. Suéltalo. Pero hay que decírselo a la gente. Señores, está comprobado. Mi nombre es Jason Peralta. Aleluya. Me puedo buscar en las redes sociales. Si no le da resultado de usted congregarse, llámeme. Aleluya. Y écheme un boche, haga lo que usted quiera. Aleluya. Pero yo estoy consciente y seguro. Yo he llegado cansado, triste, atribulado. Y cuando llego a la casa, cuando llego al lugar del encuentro, que escucho la voz de Dios. Wow. Es increíble. Pero salgo con nueva fuerza. Así es. Salgo renovado. Poderoso. Salgo victorioso. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar hay paz. Amén. Aleluya. Wow. En ese lugar hay tranquilidad. Gloria a Dios. Y algo que con lo que quiero ir concluyendo es que el escuchar la voz de Dios da resultados. Así es. Le voy a explicar. La Biblia dice literalmente que habían dos hermanas, una llamada Marta y una llamada María. Pero dice que una se sentaba a los pies de Jesús a escuchar su palabra. La otra estaba muy afanada. Así es. Y yo me preguntaba cuáles son los beneficios de escuchar su voz. Gloria a Dios. Número 1, cuando tú escuchas su voz, tú sabes a quién le sirve. Cuando tú escuchas su voz, tú aprendes Santo a saber Dios. qué voz te está hablando. Porque hay muchas voces. Pero en el lugar del encuentro, Así es. Gloria en a el lugar Dios. del encuentro, que no me quiero solamente encerrar al templo, Aleluya. estoy hablando también del lugar de intimidad. Amén. Así es. Cuando viene una voz y te habla, tú sabes diferenciar cuándo es la voz de Dios, Amén. cuándo es la voz del hombre y Amén. cuándo es la voz de Satanás. Aleluya. Pero ¿sabes cómo lo hacemos? Es teniendo intimidad con Él. Amén. Porque tú no puedes conocer a alguien que tú no tienes intimidad con Él. Que no. Pero cuando tú tienes intimidad con el Padre, Aleluya. tú reconoces la voz del Padre. Así es. Y sabes que es el Padre que te está hablando. Así es. Gloria a Punto Dios. número 2. Cuando tú vas al lugar del encuentro, tú le estás diciendo a Él, yo me rindo ante ti. Aleluya. El estar a sus pies es decirle, yo me rindo delante de ti. Gloria a Dios. Lo que tú hagas está bien. Lo que tú digas está bien. El escuchar su voz tiene un beneficio más. Y es que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, que la fe viene por el oír. Y lo oír. El oír la palabra De de Dios. Dios. Aleluya. Hay gente que no tienen fe porque no escuchan la voz de Dios. Así es. Bendito Dios. Wow. Escucha esto. Esto me cayó fresco ahora. Cuando Dios te da una palabra, posiblemente no te la da para el tiempo presente. Y posiblemente Dios te dice, Santana, Dios te ama, Dios está contigo, Dios te quiere. Y posiblemente Dios te lo dice, te amo, eres mi hija. Y tú dirías, sí, yo lo sé. El asunto es que viene un proceso en un futuro donde esa palabra tú tienes que tomarla y tienes que hacerla tuya. Así es. Y recordar lo que Dios te dijo allá. Aleluya. Y cuando te sientas que el diablo te quiera Amedrentar. acusar, decir, es verdad, sí, yo fallé. Pero recuerdo que la voz de Dios me dijo a mí Aleluya. que Él me ama, Poderoso. que Él me quiere, que Él me anhela y que dio su vida por mí. Gloria Wow. a Dios. Por eso es lo importante de ir a la casa. Hay personas que han tenido bendiciones a punto de Dios soltarla encima de ellos, pero no fueron ese día a la congregación. Aleluya. Así es. Tú sabes algo, te voy a ayudar ahí en una parte que el Espíritu Santo ahora habló conmigo. Y es que en Salmos capítulo 33 se encuentra una historia de un joven que era levita. Se llama Asaf.
Y dice la Biblia que este hombre vio como la gente del mundo era bendecida, prosperada, y él estaba trabajando en la obra de Dios, pero el cual el hombre no hubiera sido bendecido. Y dice que en un momento dado el hombre quería como irse a aquel lugar donde estaba esa gente bendecida. Pero ¿qué pasa? Que él decidió meterse en el santuario. Y cuando él decidió meterse en el santuario, dice que Jehová le reveló los días que iba a acontecer con esa persona, lo que iba a pasar con esa persona. Y es aquí donde él dice en Salmo 73, versículo 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya. Alabado sea Dios. Algo que me impacta de este hombre, que su necesidad él no fue a buscarla en el mundo. Su necesidad no fue a buscarla donde un amigo. Su necesidad no fue a buscarla donde su familia. Él sino se metió en el santuario. Y allá en el santuario entonces Jehová le habló. Y le dijo: lo que pasa es que yo no te estoy bendiciendo no porque yo quiero, sino que estoy esperando un momentico. Aleluya. Porque el problema de lo que está pasando con esta generación es que van al santuario. Y cuando Dios no le escuchan, piensa que Dios lo está ignorando. Aleluya. Y Dios no está ignorando. Dios lo que está esperando un nivel más que tú lo provoques para él poder actuar contigo. Aleluya. Entonces lo que mi hermano yo está haciendo aquí, que nosotros tenemos que volver más al altar. Amén. Y dejar las cosas físicas por un momento. Nos estamos enfocando mucho en estos aparaticos, mucho que queremos una novia, que esto, y entonces para Dios, ¿para cuándo? Suéltalo. Dios, ¿para cuándo? Aleluya. Y queremos gloria, queremos subir al Sinaí, bajar como Moisés, loco, Aleluya. unción, loco, pero no estamos dedicándole un tiempo al Espíritu Santo. Amén, así es. Y así, mi hermano Jason. Sí. Y yo, bueno, como decía, el lugar del encuentro para mí ha sido una bendición. ¿Por qué digo que ha sido una bendición? Porque yo he tenido la experiencia. Y en una ocasión yo llegué a la iglesia, le dije a Dios: háblame. Yo me hinqué en el púlpito. Y yo recuerdo cuando vino esa mano y puso la mano sobre mi hombro. Y yo le quiero decir a los que están viendo ahora mismo: créanle a Dios. Amén. Dios es real. Amén. Así es. Dios no falla. Así es. Pero Dios necesita personas que vayan al lugar del encuentro. Amén. ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia que después que el pueblo se manifestó, porque el pueblo fue a la falda del monte, Ujú. dice que ellos le dijeron a Moisés: no, ve tú y habla con ellos. Así es. Ellos le cogieron miedo a la presencia. Aleluya. Posiblemente no era solamente a Moisés que Dios le quiera revelar todo lo que le reveló, pero lo único que subió al monte fue Moisés. Aleluya. Aleluya. Wow. Tú estás Gloria a bendecido. Dios, aleluya. Amado, hemos llegado a la conclusión de este sermón, de este tema. Yo sé que va a ser de bendición para muchas personas que está ahí conectado con nosotros. Mi hermano Jason ha traído una palabra de bendición y una palabra que no se está predicando en estos tiempos. Muchos nos estamos dejando llevar por emoción y que fuego, candela, pero tenemos que volver al altar. Y yo voy a dejar a mi hermano Jason para que él haga una oración por esta generación que va a ver este video, que está viendo este video, para que sean de bendición y también que ellos entiendan que no podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ora, ministro de Dios. Quiero orar conforme al tema, el lugar del encuentro. Hay muchas personas que yo sé que ya han salido, se han alejado del lugar del encuentro. Así es. Yo quiero orar por ellos. Padre, es en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Te Santo presentamos de los que Dios. están débiles. Te presentamos los que están caídos. Así Te es. presentamos a aquellos que se han alejado de tu presencia. Gloria a Dios. Que se han alejado del lugar del encuentro. Te pido que lo bendiga, que te glorifique sobre ellos. Aleluya. Dale fuerza a Dios para que vuelvan a congregarse. Dale fuerza para que vuelvan a doblar sus rodillas delante de ti. En nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el que fortalece. Tú eres nuestro paracleto. Tú eres el que nos ayuda. Tú eres nuestro Sí, abogado. Señor. Tú eres nuestro bastón. A ti te pedimos Gloria a Dios. en este momento, en esta hora, que te glorifiques sobre ellos. Que ellos puedan volver al lugar del encuentro. Que vuelvan al lugar de contacto. Padre amado, dale saber que tú estás con ellos todavía. Que tu brazo no se ha cortado. Gloria a Dios. Que tu gloria, que tu poder, que tu manifestación está presente Aleluya. para los que van al lugar del encuentro. Al saber que tú le quieres revelar. Wow. Aleluya. Padre, es en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Glorifícate. Ay, God. Levántalo. Levántalo en el nombre poderoso Nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén y amén. De verdad es un honor y un placer tener a mi hermano Jason aquí. Recuerda que este es tu programa Excelencia Cristiana TV, la unción que trasciende. Y estuvo con ustedes en este día mi hermano Samuel Mendoza, mi hermano. Jackson. Da tu red, amado, donde te Mi puedes seguir. nombre normal, Jackson Peralta.
con eso nos consiguen todas las redes sociales. Ya son con J o con I. J. Amén. Y también la guerrera. Clarlin Santana, Dios te bendiga, familia. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. siempre. Que la paz de Dios esté contigo. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.